Magín lo están requiriendo de urgencia, porque se requiere un equipo económico alrededor del nuevo aspirante presidencial, sobre todo en la formación básica de un discurso, no, pero pero como quiera. No, tiene que jugarse. Nada más ahí se está riendo. Si se va a asesorar ahí, él pierde unas igualas que tiene. No, porque la gente busca técnicos buenos, los técnicos buenos no son políticos necesariamente. Claro, son técnicos y le quitan contrato, tú sabes cómo es. Pero porque él va a asesorar para quitar el que está. Vamos a ver, Maín, buenos días. Hacías falta. Yo estaba desde esta mañana rogando porque tú llegaras. Doña Consuelo? Bueno, Maín, que yo le tengo una pregunta local. Es que Lea no me había invitado al programa. Maín, escúchame. Frente local. No, la mía es la Consuelo, pero adelante. Del Frente Internacional. Maín, hoy, justo hoy, y desde ayer, temas de los periódicos, temas de los noticiarios, la inflación y la recesión. Y hoy, precisamente, en el New York Times están planteando sencillamente que se aproxima con preocupación, Bloomberg y todo el mundo está planteando la inflación, la recesión para el año que viene y la subida de la tasa de interés de nuevo en noviembre, y para el año que viene seguir subiendo la tasa de interés. New York Times de hoy, todas las primeras noticias son económicas, para combatir la inflación y la recesión. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué? Y el empleo sigue siendo mucha demanda de empleados. Pocos empleados, faltan empleados y hay empleos en los propios Estados Unidos. ¿Y cómo nos va a tocar esto a nosotros? Bien. ¿Cuántas horas tengo? Perdón, Magín, pero es que tenía que preguntártelo. Buenos días a todos. Hemos hablado de esto. Sí. O sea, realmente ese es el tema de los últimos meses. Y bueno, veamos algunos datos. ¿Qué es lo que está pasando en los países desarrollados? Por ejemplo, los países de la OCDE, que yo le llamo el Club de los Países Desarrollados, que son 38 países. Bueno, la inflación en agosto llegó a 10%. Los países, el G20, los 20 países más desarrollados, la inflación 9%. La Unión Europea, la inflación llegó a 10% el mes pasado. Sí. Inglaterra ya pasó del 10%. Y Estados Unidos está por encima de 8%. Entonces, estos son niveles de inflación con lo que la generación actual, por ejemplo, de norteamericanos, no ha vivido, no ha sabido, no la entiende. Yo estuve en Estados Unidos el otro día y la gente no entiende lo que está pasando, que suban los precios, porque la última vez que había pasado hacía 40 años. Sí. En el caso de países como los nuestros, por ejemplo, bueno, hace 10 años tuvimos el choque de inflación de petróleo, pero los americanos no habían vivido esto y los europeos tampoco. Entonces, hay un problema de inflación que mucha gente pensó cuando baja el petróleo se va a resolver. Un momentico, no es tan sencillo. Eso pudo haber pasado si el choque del petróleo y de los alimentos hubiera sido de varios meses. Pero ya este choque que viene después del COVID tiene más de 2 años. Entonces, como yo expliqué el otro día, la inflación se ha esparcido por todos los sectores. Sí. Entonces, hay un problema de inflación subyacente, que es la inflación sacando el tema de los alimentos y el petróleo. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, ese indicador no ha bajado, está en más de 6%. Significa que todas las actividades están subiendo de precio, no es solo los alimentos, sí, etc. En Estados Unidos hay un problema adicional por el mercado laboral. Como hay muchas vacantes y pocos empleados, entonces las empresas hay una presión por aumento salarial. El nivel de presión salarial de aumento está en su nivel más alto desde hace 40 años. Entonces, esa presión salarial está empujando la inflación en Estados Unidos. Okay. Entonces, eso no se resuelve fácil en el corto plazo. Eso
por ejemplo, la migración podría resolver esa brecha, y la otra brecha es inducir una recesión, que es lo que está haciendo el Banco Central. Entonces, está induciendo. Bueno, claro, porque con la subida de las tasas y contracción monetaria, las dos cosas al mismo tiempo. Exacto. Entonces, hay empresarios que me han preguntado, no, los bancos centrales se están equivocando. No, porque la inflación tiene un componente monetario, eso lo sabemos desde hace mucho. Claro. No es solo una inflación que viene de costos, por un choque de oferta del petróleo. Sí. Si el Banco Central Americano no interviene, pasa lo que le pasó en los años 70, que la inflación duró 10 años. Por eso es que la Reserva Federal, ya habló el otro día el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y dijo, no, aquí vamos a hacer lo que haya que hacer, porque no vamos a vivir lo que vivimos en los años 70. ¿Y qué vivieron los americanos en los años 70? Casi 10 años de un periodo de alta inflación, hasta que Jimmy Carter dijo, bueno, esto hay que acabarlo, puso un monetarista al frente de la Reserva Federal y dijo, aquí vamos a acabar la inflación. Le tomó 3 años, le tomó 2 recesiones, le tomó llevar la tasa de interés a 20% y de paso quebrar a América Latina, pero lo hizo. ¿Podría pasar lo mismo ahora? Bueno, ya hay temores. Ya los organismos internacionales han dicho cuidado con lo que pasó en los años 80 cuando Estados Unidos aumentó su tasa de interés de una manera tal que quebró a muchas economías. Coordinen la política monetaria, por lo menos entre los países desarrollados. Ahora, Estados Unidos va a hacer su política, independientemente de lo que pase, a menos que haya una presión internacional muy grande, tal vez de otros países desarrollados, porque lo que está pasando ahora es Estados Unidos sube su tasa de interés, pero el dólar se está fortaleciendo mucho. Pero cuando el dólar se aprecia, las otras monedas se deprecian. Entonces se está depreciando el euro mucho. Y eso está haciendo que combatir la inflación en Europa sea difícil. Entonces hay un problema de descoordinación mundial de las políticas que el Fondo Monetario ya está llamando la atención. Ahora, esto es una crisis que estamos viviendo. Alta inflación, poco crecimiento, eso es lo que se llama estanflación. Y como yo he dicho mucho en los últimos 2 años después del COVID, bueno, hay que tratar de sobrevivir. O sea, ileso no va a salir casi nada. El proceso de apreciación de la moneda dominicana frente a ese panorama, si todas las otras monedas y los Estados Unidos siguen con esa política, la van a seguir, porque no tienen otra, podría empezar la depreciación. Bueno, lo primero es que no hay que buscar una explicación esotérica. Es un tema de oferta y demanda. Ha habido más dólares en el mercado que la demanda de dólares. ¿Por qué? Porque el turismo ha dado muchos dólares este año, las remesas altas, las exportaciones altas, y a la vez el Banco Central ha sacado peso en la economía. Entonces, ha sido un resultado, por un lado, de la política monetaria y por otro, de que ha habido más dólares en la economía. Ahora, el gobierno es un gran ganador en este proceso y el Banco Central. Porque el gobierno tiene que buscar menos dólares para el sector eléctrico, para el subsidio a los combustibles. Pero al Banco Central lo ayuda mucho una apreciación, porque en esta economía el tipo de cambio se traspasa mucho a los precios. Entonces, una apreciación lo ha ayudado. Ya se está moderando este mes. Se ha depreciado un 1% respecto al mes pasado, y eso significa que ya el Banco Central considera que es una apreciación que hasta ahora sí lo ha ayudado, pero no puede dejar que dure 2 o 3 años porque va a afectar al sector exportador. Tú eres un especialista en el área eléctrica, digamos, porque fuiste parte del Consejo del Consejo de la CDE. Y hay una decisión que llama mucho la atención y me gustaría escuchar tu opinión sobre eso. Acaban de nombrar a la vicepresidenta como encargada presidenta del Consejo Eléctrico, o sea, del gabinete eléctrico. A todos nos llama la atención porque evidentemente el gabinete eléctrico tiene su propia realidad de la situación eléctrica. Entonces, ¿qué lectura tú le das a esta decisión y si crees que podría ser realmente solución a este problema? Bueno, yo creo que en el sector eléctrico, o sea, hay que ser muy prudente. Fíjense que yo soy muy prudente siempre cuando critico cualquier cosa de un gobierno, porque he estado adentro. Las cosas son difíciles en el gobierno. Entonces, la nueva gestión del sector eléctrico llegó, está todo mal,
aquí no va a haber apagones, esto se va a resolver, y en 2 años llegó el nirvana, vamos al cielo y todo con el sector eléctrico. Bueno, cuidado, porque es un problema estructural muy grande, se crearon muchas expectativas. Entonces, bueno, ¿qué dicen los números? Que la gestión de las sedes no ha mejorado. Por ejemplo, el índice de recuperación de efectivo, que es la combinación de lo que cobran las EDES, la cobranza y las pérdidas. Bueno, en febrero del 2020 ese índice era 71%. ¿Cuánto es ahora? 63%. No hay que entender qué es el índice, es que está cayendo. Entonces, hay parte de eso que es porque se está dando más energía. Eso explica un problema, una parte del problema. También el sector ha enfrentado una crisis de precios. Pero la realidad es que hay un problema. Por eso es que el gobierno ahora, cuando hizo la modificación presupuestaria, está llevando el subsidio este año a $1.600 millones. Entonces, eso es el 40% del déficit público. Entonces, lo que está diciendo el presidente, bueno, un momento, vamos a poner a la vicepresidenta, que es mi mejor carta gerencial, lo ha demostrado. Vamos a nombrar a Manuel Lara como vicepresidente ejecutivo, que es un gerente, en el sector bancario, en el Banco de Reserva, un empresario exitoso. También se han incorporado otras personas del sector privado recientemente. Lo que le falta es sacar algunos. Como Manuel Bonilla, y buscar gente que sepan en las sedes. Bueno, hay sacar que ver, algunos. Porque el éxito de ella es que ella es jefa de un gabinete, pero el gabinete necesita funcionarios. El gabinete no tiene trate. El gabinete como en la cocina no tiene trate. Necesita funcionarios que conozcan, gerentes que conozcan el sector. Exacto. No, obviamente. Ahora también es un tema de realidad. O sea, por ejemplo, en estos 2 años, la inversión ha sido la más baja de la historia reciente, la última década. Entonces, si tú no inviertes, por eso es que la gente no llama y no hay contadores, no hay transformadores, no hay cables. Sí. Eso es un problema. Entonces, eso requiere más dinero, pero para el gobierno es un problema, porque entonces aumenta el déficit. Claro. Pero si tú no inviertes, son empresas muy operativas que requieren tener un inventario de muchísimos productos que ahora mismo ni lo tiene. Un gerente que vino aquí a explicar los planes que tenía al principio, no voy a mencionar el nombre porque no es un ataque a él, pero él controló el café. El café, sí, el agua. Controló el agua, quitó el café. Quitó el café de las oficinas. ¿Qué es lo que dices? Que controló el agua, quitó el café. Y con eso era que iba a controlar. Que se brindaba a la gente que iba. Quitó el café, controló el agua y él eran porque y el papel de inodoro. Un director de empresa que le quitó un desayunito que le daba a los periodistas al Palacio. El papel de inodoro no lo controló también. Mira, el gobierno tiene que actuar rápido. Primero, revertir esta tendencia va a tomar tiempo. Eso no va a ser de un día a otro. Ya esto es un tema de largo plazo, recuperar las empresas distribuidoras. Pero el gobierno tiene que prestar atención al tema de la generación, porque aquí el año que viene puede haber apagones. Exacto. Y eso es para un gobierno muy complicado. ¿Y Punta Catalina cómo va? Bueno, Punta Catalina está funcionando. Ahora, el tema es, como la economía va creciendo y la demanda de energía va creciendo, ya llega un punto que en horas pico, la demanda máxima de energía, la oferta está justa. Si sale alguna planta, que fue lo que pasó este año, que salieron 2 al mismo tiempo por factores que no se controlaban, se dañó una, mantenimiento, apagones. Entonces aquí hay que entrar energía rápidamente, porque si no, en un año ya casi, preelectoral, que haya apagones, eso la gente no lo va a entender. Entonces ahí me imagino que por eso se nombra a la vicepresidenta, para que se está dando un mensaje claro de que la prioridad del presidente es mejorar el sector eléctrico, no solo la distribución, sino la generación. Bueno, pues muchas gracias, Magín, muchas gracias. Gracias, Magín, muy bien. Una estrella. Antes de irte, Magín, porque Julio te la puso difícil. No pensó en tu familia. No pensó en tu familia que vive de tus asesorías. ¿Tú vas a aceptar ese compromiso? ¿Cuál compromiso? El de Santiago, la asesoría con el candidato. No me han llamado. Yo lo llaman, claro. Conocí a Abel cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, siempre muy colaborador. Cuando fui director de DGI
Me tocó, bueno, algunas inauguraciones que hicimos en Santiago, pero no tengo una relación directa con él, primaria. Y es importante siempre que los candidatos tengan con su equipo relaciones primarias. Imagínate. Pero las recomendaciones cuentan. Espérate, eso es un chisme de Pedro. Sí. De Pedro no fue Julio que introdujo eso. Me tiró ahí. Antes le está diciendo chismoso. No, a ti. A mí no. Julio es jefa, yo le voy a decir eso. No, simplemente una cosa. La inflación y recesión, la situación económica puede determinar las elecciones de noviembre. Esto es una pregunta política. ¿Y Biden perderla por qué? La de ahora. La de ahora. No, claramente. La de medio término. Sí, porque la inflación es el tema en Estados Unidos. Exacto. Esto no se ha vivido. Y el gobierno tampoco. Ya Biden no es el mismo de hace 10 años. No, el gobierno no ha sabido bien defender sus logros, como el tema del mercado laboral es un logro. No, el desempleo está en su nivel más bajo histórico. Ahora los americanos lo que están diciendo, oye, a mí no me importa eso. Tú lo que tienes es que bajar la inflación. Exacto. Bien. Pues muchas gracias, Magín. Muy bien, Magín.